Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, amén. En esta hermosa mañana, hermanos, una cosa es real, verdadera. La palabra de Dios nos enseña que Dios es santo, santo, santo. Y que en esta mañana, hermanos, nuestros corazones tiemblen ante esta verdad. Que el Señor nos ayude a entender, a tener conciencia de lo que esto significa y representa. Jesucristo decía: santificado sea tu nombre. Es nuestro deseo que Dios se santifique y nos santifique en su palabra en esta mañana. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, en esta hora, este momento, Señor, que en tu soberanía, en tu voluntad nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por ese grande privilegio que nos concedes a cada uno de nosotros de en esta mañana poder cantar, de meditar, Señor, en estas verdades tan gloriosas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a no solamente, Señor, decir palabras al viento, Señor, sino que en esta mañana nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, tiemblen ante esta realidad. Tú eres santo, 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 Señor. Tu presencia, Señor, está aquí, Padre. Señor, toda la tierra está llena de tu gloria, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder contemplar esta realidad, Señor. Tú eres grande, majestuoso, no hay nadie como tú, Señor Padre. Y nosotros, Señor, como criaturas débiles, Señor Padre, que fallamos, Señor, que cometemos errores, que ofendemos tu nombre, Señor, nos acercamos ante tu santidad solamente por el sacrificio de Jesucristo, por ese Cordero sin mancha, sin pecado, que fue ofrecido, Señor, a nuestro favor. Gracias por Jesucristo, gracias por esa sangre que fue derramada, por la cual nosotros, Señor, somos limpiados de toda maldad, de toda inmundicia, de todo pecado, Señor Padre. Gracias porque nos has reconciliado, somos tus hijos, Padre, y podemos levantar nuestras manos, podemos adorarte, podemos exaltarte, podemos servirte, Señor. Gracias, Señor Padre, por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos santifique en esta mañana. Moldéanos, transfórmanos, cámbianos. Padre, pido por el más pequeño, por los niños, pido por los jóvenes, pedimos, Señor, por los adultos, hermanos, hermanas, Señor, matrimonios, todo está en tus manos. Aquellos que están viendo esta predicación por medio de la transmisión, Señor, glorifícate en esta mañana y te damos gracias, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a acudir a tu llamado, Padre. Cada necesidad y petición, Señor, está en tus manos. Oramos por nuestra hermana Adriana, allá donde está, Señor. Oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por los que tienen necesidad, por los que están fuera, nuestra hermana Maripaz, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Haz tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos la palabra de Dios, mis amados hermanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 8. Es ahí donde vamos a considerar. Un saludo a todos nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, este video. Que Dios se glorifique, amén. Romanos 8, versículo 28. ¿Lo tenemos? Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Es un gusto tenerlos aquí en la casa de Dios, amén. Romanos 8, 28. Así dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pueden ocupar sus lugares, mis amados hermanos. Les mencionaba, hermanos, hace algún tiempo que este capítulo 8 de los Romanos, y especialmente esta epístola, hermanos, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, hermanos, este libro, esta carta, esta epístola ha sido parte fundamental, esencial, hermanos, en toda la historia de la iglesia cristiana. Ha sido una epístola, hermanos, donde el apóstol Pablo explica el evangelio, lo proclama, hermanos, y realmente personas como Martín Lutero, personas como Agustín de Hipona, grandes personas que han sido claves, hermanos, en el desarrollo, en la proclamación, en la expansión del evangelio, han sido alcanzadas por medio de las palabras que se encuentran en esta epístola de los Romanos. Especialmente en el capítulo 8, hermanos, como les mencionaba, muchos dicen que es uno de los capítulos más gloriosos de toda la Escritura, y el versículo 28, muchos dicen que es uno de los versículos más gloriosos de toda la Escritura. Nosotros, claro, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y cada versículo es glorioso, hermanos. Cada versículo es digno, hermanos, de que pongamos atención, de que temblemos ante su palabra, amén. Pero ahora estamos considerando esta porción. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema que abre de cierta forma un pequeño enfoque en lo que es la salvación. El apóstol Pablo ahora comienza a hablar en detalle de lo que es la justificación, de lo que es la predestinación, de lo que es la santificación y de lo que es la glorificación. Así que les pido un poco de su paciencia, ya que estaremos desarrollando estos temas poco a poco. Y hoy comienzo con el tema: el llamado eficaz de Dios. Amén. El llamado eficaz de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen un teléfono celular con ustedes? ¿Cuántos de ustedes son dueños de un dispositivo celular? ¿Verdad que el celular se ha convertido en un aparato muy importante en la vida de nuestra sociedad? ¿Verdad? La mayoría de nosotros, si no es que todos los adultos y la mayoría de jóvenes aquí, son dueños de un celular, ¿no? Muchos no pudieran salir de sus hogares, o no pudiéramos salir de nuestros hogares sin llevar con nosotros nuestro teléfono. Hermanos, ¿cuántos recuerdan el año en que por primera vez adquirieron un celular? ¿Alguien de ustedes se acuerda cuándo fue cuando por primera vez compró un celular? ¿No? Hoy el celular parece algo muy normal para esta generación, ¿verdad? Pero generaciones antes, ustedes recordarán, ¿verdad?, que no era tan común, ¿verdad?, tener un celular. ¿Alguien recuerda aquellos teléfonos de casa que tenías que darle toda la vuelta, ¿verdad? Y era algo, la tecnología fue avanzando. Yo recuerdo, hermanos, que fue en el 2009, ya hace más de 11 años, ¿se imaginan?, que adquirí un teléfono. ¿Cuántas llamadas creen que he recibido en 11 años? ¿Cuántas llamadas usted ha recibido a lo largo del tiempo que ha tenido su celular? ¿Se imagina? Estaba yo revisando, hermanos, el registro de uso de datos solamente para el mes pasado, el mes de agosto. Y saben que se registraron 573 minutos en llamadas solamente de mi línea, de mi número de teléfono. 573 minutos. Esto equivale, hermanos, aproximadamente a más de 9 horas y media en llamadas en un solo mes. Ahora imagínense en 11 años, hermanos. Y creo, hermanos, que usted en todo ese tiempo que ha recibido llamadas, hay ese tipo de llamadas que quedan en su memoria, ¿no? Ese tipo de llamadas que usted recuerda. Entre todas las llamadas que usted ha recibido, usted recuerda unas pocas que han marcado su vida,
que le han impactado, que le han dado o una muy buena noticia o por el contrario una muy triste noticia. Están esas llamadas que se sobreponen sobre todas las llamadas que recibimos día a día. Yo quise categorizar un poquito los diferentes tipos de llamadas que recibimos de la siguiente manera. Por ejemplo, hay esas llamadas que yo le llamé, que yo les puse como título, esas llamadas innecesarias. Ustedes a lo mejor se han relacionado con esto. Cuando usted contesta el teléfono y es una propaganda, ¿verdad? Una estafa. ¿Se han topado con esas? Una máquina, una computadora, ¿qué hace usted? Le cuelga, ¿verdad? Inmediatamente. Son innecesarias. Inclusive a veces decimos, ¿para qué me llaman? Y colgamos. Están también esas llamadas indeseables, hermanos. Aquellas que no queremos, que no deseamos responder. Como cuando después de largo tiempo de no asistir a la iglesia, de repente suena el teléfono y usted ve y es el pastor, ¿verdad? Usted no quiere contestar esa llamada, ¿verdad? Están esas llamadas casuales, ¿no? Un saludo, una invitación, una pregunta rápida, ¿qué hay de comer? O ya voy para la casa, no sé. Hay llamadas importantes de trabajo, algún compromiso, algún diagnóstico que usted está esperando. Y hay también llamadas urgentes, con una emergencia. Esas llamadas del 911. ¿Se imaginan, hermanos, que las personas, los operadores que están recibiendo las llamadas del 911 simplemente rechacen llamadas? ¿Se imaginan la catástrofe que significaría una persona en una emergencia, con una necesidad real, que simplemente le cuelguen? Qué terrible, ¿no? Hay llamadas urgentes. Hay esas llamadas que aceptamos, ¿verdad? Uno lo ve y inmediatamente contesta. Que estamos al pendiente, que usted está esperando. Cuando va a una entrevista de un trabajo, que está esperando y le dicen, te voy a llamar, y parece que ahí está al lado del celular, hermano. Usted ya nada más listo, me van a llamar, me hablan si suena el teléfono. Hasta el baño se ya andan llevando el celular, ¿verdad? Ahí están al pendiente. Las contestamos al instante. Pero hay otras que rechazamos, que ignoramos, que las dejamos para después. Y hermano, yo quiero, con forma de introducción, hacerle esta pregunta. ¿Qué haría usted si un día común y corriente usted está en su casa, ¿verdad? Haciendo lo que hacemos, y repentinamente empieza a sonar el teléfono, empieza a vibrar, y el identificador de llamadas en la pantalla dice, Dios llamando. Y esto, claro, lo digo en sentido de ilustración, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios no le va a hacer una llamada telefónica. No estoy sugiriendo tal cosa, pero simplemente como ilustración quiero que se haga esa pregunta. Porque aunque Dios no le haría una llamada telefónica, yo quiero decirle que Dios sí está haciendo un llamado. ¿Amén? Lo está haciendo. Y al igual que las llamadas telefónicas, hay algunas que aceptamos y otras que rechazamos. Así hay muchas personas que rechazan, que le dan la espalda, que ignoran el llamado de Dios. Pero cuando usamos esta frase, hermanos, el llamado de Dios, quiero que podamos comprender que a la luz de la Biblia es necesario especificar, porque hay diferentes tipos de llamados de parte de Dios. Ténganme paciencia, lo voy a ir explicando. Pero tenemos que especificar a qué nos referimos cuando hablamos del llamado de Dios, de los que Dios llama. El apóstol Pablo aquí en Romanos 8:28, por ejemplo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y luego hace una pausa y dice, esto es, para clarificar, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un llamado específico. Y quisiera hacerles una pregunta, hoy ando muy preguntón, ¿verdad? ¿Es posible, hermanos, resistir el llamado de Dios? No contesten, ¿verdad? Porque les digo, hay que hablar, hay que especificar, ¿no? Hay que pensar en esto.
¿Es posible ignorar el llamado de Dios? ¿Es posible darle la espalda a Dios? ¿Es posible rechazar el llamado de Dios? Pensemos solamente en esto, por un momento. ¿Es posible darle la espalda a Dios? ¿Es posible ignorar? Y yo quiero sugerirnos que la respuesta depende de qué tipo de llamado estamos hablando. Depende de qué tipo de llamado estamos hablando. Por una parte, hermanos, en la palabra de Dios encontramos lo que se conoce como el llamado general de Dios. Esto por algún momento va a parecer como una enseñanza, pero tiene un propósito muy importante. En la Biblia encontramos este llamado general. Este llamado es un llamado externo. Este llamado, hermanos, debe de ser proclamado a todos por todo el mundo por medio de la proclamación del Evangelio. Es un llamado general de parte de Dios. En este llamado no hay barreras, no hay fronteras, y como dice la palabra de Dios, estamos encomendados, Marcos 16:15, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra griega ahí de predicar es la palabra kerizo, que se origina del vocablo griego kerigma, que tiene que ver con un anuncio, una proclamación, un llamado. Ir por todo el mundo y anunciar y llamar y proclamar a toda criatura. Es un llamado general, no hay barreras, debe de ser anunciado. De cierta forma podemos decir que este es un llamado universal, hermanos, a todo el mundo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo en el libro de Hechos cuando está en Atenas? Y todos los filósofos y toda la gente ahí está unida. El apóstol Pablo declara unas palabras muy importantes. En Hechos 17:30, él predicando, él anunciando el llamado de Dios, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ven lo que dice el apóstol Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Interesante, ¿verdad? ¿Manda a quién? A todos los hombres. O nada más los hombres, no. Mujeres, hermanos. Hombres, mujeres, jóvenes, niños. La palabra "hay hombres" abarca la humanidad. ¿Qué manda Dios? A todos los hombres, en todo lugar. En México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en Salvador, en Cuba, en Nicaragua, en toda Latinoamérica, en todo lugar, hermano. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. Lo vuelvo a repetir, hermanos. ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es el llamado general de Dios? Que se arrepientan. El hombre, toda mujer, todo niño, pequeños que están aquí, niños que están aquí, jóvenes que están aquí, hermanos, hermanas, mujeres, hombres. Hay un llamado general, un mandato de Dios. ¿Cuál es? Que nos arrepintamos. El apóstol Pablo se para enfrente de toda la filosofía griega, de todo el mundo aquel idólatra, y dice: Dios manda a todo hombre, a toda mujer, que se arrepientan. De cualquier estado social, hermanos, de toda nacionalidad, de cualquier color de piel, hermanos, el llamado es claro: que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo como Señor. Esa es la realidad. Hermanos, ¿recuerdan a Jesucristo en los evangelios? Ahorita el pastor César ha estado compartiendo con nosotros algo muy glorioso acerca de los evangelios, la vida de Jesús, los pasos de Jesús, el nacimiento del Rey. Y Jesús comienza su ministerio, y Él comienza su ministerio de la siguiente forma. Mateo 4:17, ¿qué era lo que Jesús anunciaba, hermanos? ¿Qué era lo que Jesús predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo predicó Juan el Bautista, lo predicaron los apóstoles. Ahora Jesucristo se para y comienza a predicar, a anunciar, a llamar a los hombres, a llamar al pueblo a un arrepentimiento.
Es claro, hermanos, este llamado es para toda persona, pero aquí hay algo muy interesante, hermanos, donde espero que no pasemos por alto esta realidad. Cuando escuchamos el llamado de Dios al arrepentimiento, es el deber de cada uno de nosotros de obedecer, de acudir. Pablo dijo, Dios manda, ¿verdad que sí? Jesús dijo, arrepiéntanse. Y el ser humano tiene el deber de responder a este llamado de parte de Dios en obediencia. ¿Qué es lo que el hombre debe de hacer al escuchar este llamado de parte de Dios? Arrepentirse. Es sencillo, hermanos, no hay mucha ciencia. Es sencillo. Lo que el hombre debe de hacer al escuchar el llamado de Dios, debe de arrepentirse. No necesita saber mucha teología, no necesita comprender muchos misterios, mucha ciencia, no necesita hablar en lenguas, hacer lo otro y hacer para allá. No, arrepentirse. Creer en Jesucristo. El evangelio, el mensaje es simple, hermanos. El mandamiento es claro. Consideremos lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 8. Salomón escribe estas palabras y son muy impactantes. Dice, oh hombres, o nos está hablando a nosotros, hermanos, o aquí hay alguien que no sea hombre, que por ahí tenga sangre alienígena o algo, no, nos está hablando a todos nosotros. Oh hombres, dice, a vosotros clamo. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase de la siguiente manera, dice, a ustedes los hombres les estoy llamando. Amén. El Señor hace un llamado, hermano. Este no es un llamado que proviene del pastor. Este no es un llamado que proviene de su jefe, de su compañía, de su esposo, de su esposa. Es el Señor quien dice, hombre, a ustedes estoy llamando. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. ¿Cuál es el llamado de Dios? Entended, oh simples, discreción. Y a vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Dios hace un llamado, hermanos, a toda criatura, a todo hombre, a todos. Es un llamado general. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escuchemos, hermanos. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. ¿Sabe qué significa eso? Arrepiéntanse. Aflígense, ¿por qué? Por su pecado. Lloren, ¿por qué? Por su maldad. Tengan conciencia de la santidad de Dios, que nosotros somos pecadores. Entren en tristeza porque reconozcan que han ofendido al Dios Todopoderoso. Y luego dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es un llamado, hermano, general de parte de Dios. Es claro, está en la palabra, hermanos. A todo hombre, a toda mujer, toda persona, tenemos la responsabilidad de acudir a este llamado. Y a cada uno de ustedes que está aquí en esta mañana y a los que están viendo este video por medio de la transmisión, espero que podamos escuchar estas palabras. Quien quiera que seamos, quien quiera que seas tú, cualquier estado social, rico, pobre, cualquier persona de cualquier color, el Señor con su palabra hace un llamado que es claro y que el Señor te manda que te arrepientas.
Esto implica que te apartes de todo pecado, que te apartes de toda inmundicia, que te apartes de toda maldad, que te humilles ante tu Creador, al cual hemos ofendido, al cual hemos fallado, el cual, dice la palabra de Dios, hemos intercambiado su gloria por la basura del pecado, y que confiemos en Jesucristo como el único medio para poder ser reconciliados con Dios. Pero oye bien, hermanos, no nos confundamos. Esto no es una opción, esto no es una alternativa, es más, no es una elección. Este es un llamado de parte de Dios, es un mandamiento de parte de Dios. Arrepiéntete, eres pecador, estamos destituidos de la gloria de Dios, y como dice la palabra, las llamas del infierno son alimentadas por la ira de Dios. Y si no te arrepientes, todo lo que te espera es condenación. Ese es el llamado de parte de Dios para todo el mundo, sin fronteras. Este es un llamado de Dios para venir a Él. Tú y yo, niño, joven, hermano, hermana, tenemos la obligación de responder, de atender a este llamado. Hermanos, que no nos confundamos en esta mañana, que no nos engañemos en esta mañana, porque Dios no está diciendo, si quieres, arrepiéntete. Así comenzó Jesucristo su ministerio. Los que quieran, arrepiéntanse. No, arrepentíos. Jesús no está diciendo, si te parece, humíllate. No. Él no está diciendo, si te conviene, apártate de tu pecado. Y hermanos, al parecer muchos supuestos predicadores en nuestros días, tratando de ser más aceptables y más atractivos a esta sociedad, terminan diluyendo y distorsionando este llamado de parte de Dios. O por ahí hay algunos que dicen, oye, Dios es un caballero. ¿Han escuchado eso? Oh, Dios es un caballero, está afuera esperando a que le abras. Y luego dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y os llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben qué, hermanos? Este pasaje es un pasaje de juicio. Es un pasaje temible, hermanos. Son las palabras de parte de Dios a una iglesia. Y esto es lo que Dios les está diciendo. Dios está manifestándoles a esta iglesia de la Odisea. Usted puede ir a Apocalipsis, que a causa de su tibieza, Él no mora en medio de ellos. Que Él está a la puerta. Él no está en la iglesia, Él no está en la congregación, Él no mora en medio de ellos. Qué aterradoras palabras para una iglesia, hermanos, para un pastor escuchar eso, que te diga Dios, oye, estoy a la puerta, ¿a qué horas me dejas entrar? Estoy allá y los hermanos teniendo el servicio, cantando, recogiendo ofrendas, predicando, y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, hago un llamamiento, hago un mandato, y el Señor está confrontando a esta congregación. El Señor está llamando y la iglesia no atiende al llamado. Esta es la realidad de lo que está pasando en el Apocalipsis. La iglesia no está atendiendo al llamado de Dios. ¿Y saben lo que le dice Dios a esta iglesia? ¿Saben cuáles son las palabras que le dice Dios? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Hermanos, el Señor ha llamado y ha mandado a todo hombre y a todo lugar que se arrepienta. Cuando el Señor llama, no es una sugerencia, no es una alternativa, hermanos. El Señor, como Rey de Reyes, como el Creador de todas las cosas, como tu Creador, te llama y te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, apártate de tu pecado, apártate de la maldad. Reconoce a Jesucristo como el Señor, sométete a su señorío. Que no diluyamos esta realidad, hermanos. Que no, por tratar de ser menos
fuerte, menos serio el mensaje, terminemos diluyendo la realidad de que Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Y cuando el hombre decide no arrepentirse, hermanos, no solamente continúa en su rebelión, sino que abiertamente, hermanos, ha desafiado a Dios diciendo: no me voy a arrepentir. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. En el comienzo, hermanos, de la epístola de los Romanos, Pablo comienza a establecer una realidad muy gloriosa. Y él comienza, hermanos, en los primeros versículos diciendo que Dios se ha dado a conocer, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Dios se ha revelado a toda la humanidad, a toda la humanidad. En el versículo 19 del capítulo 1, Pablo dice: porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto. Y luego dice: pues Dios se lo manifestó. Y luego dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios, hermanos, el creador de todo el mundo, se ha dado a conocer de una forma visible, de una forma tangible, de una forma tan clara, hermanos, que no queda lugar a dudas de que Dios es real. Y toda persona que se niega a atender el llamado de Dios, de arrepentirse con la excusa de decir: yo no sé si Dios existe, yo no sé si Dios es real, yo nunca he visto a Dios, esto es un invento de los hombres, esto es un invento de la gente. Pablo establece claramente que no estamos bajo la menor excusa delante de Dios. Dios se ha revelado de forma general, y tú sabes que Dios es real, y tú sabes que Dios existe. No dejes que tu mente te engañe, no dejes que tu mente fabrique excusas. Dios se ha revelado en este mismo instante, quien sostiene el sol en su lugar, quien sostiene la tierra en su lugar, quien sostiene el aliento, tu respiración, el palpitar de tu corazón, la vida de tu familia, de tus hijos. El Señor se ha revelado de una forma clara que no tenemos excusa, ninguno de nosotros. Él, su infinito poder, su deidad, han quedado desplegados, hermanos, al tan solo abrir los ojos en esta mañana y ver un hermoso día que Dios ha dejado para nosotros que no merecemos su gracia. Ese es el amor y la gracia de Dios. Y el Señor dice a todos: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el apóstol Pablo nos presenta una escalofriante realidad. El hombre en su depravación y su maldad detiene con injusticia la verdad de Dios. El hombre en su depravación y su maldad y su pecado, dice el apóstol, detiene con injusticia, con su pecado detiene. ¿Qué significa? El hombre resiste con injusticia la verdad de Dios. Y hermanos, el hombre le da la espalda a Dios, quien se ha dado a conocer de una forma clara e innegable. Pero no solamente eso, sino que se resiste al llamado de Dios en el Evangelio. ¿Recuerdan la pregunta que les hacía? ¿Es posible que alguien se pueda resistir al llamado de Dios? Hermanos, el hombre no solamente tiene la osadía de negar a Dios, de ni siquiera agradecerle a Dios, de intercambiar su gloria, ni de Dios gracias, dice el apóstol Pablo, sino que se resiste a su llamado de arrepentirse. Lo escucha, lo sabe, ha sido claro: arrepiéntete, aléjate de tu pecado, pero el hombre se resiste. Tal era el caso de muchos judíos en el tiempo de Jesús, a los cuales el Cristo mismo les dijo, Juan 5:40 les dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna.
No se trata, hermanos, de que los judíos no podían ver que era el Cristo. No se trata de que los judíos tenían dudas. No, Cristo les dice a los ojos y les dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna, porque prefieren su estado, prefieren su religión, prefieren sus tradiciones, prefieren su pecado. Jesús les dijo: no quieren venir a mí. Y tal, hermanos, es la actitud del hombre natural pecador. Esta es una realidad, hermanos, en la Biblia clara. El hombre no quiere venir a Cristo. El hombre en su naturaleza no quiere venir a Dios. Se resiste, detiene con injusticia la verdad, rechazan el llamamiento de Dios para venir a arrepentirse, someterse a su señorío. Al contrario, se alejan de Dios en vez de someterse a Él. Amén. ¿Suena familiar, hermanos? ¿O estoy hablando aquí un idioma desconocido para ustedes? ¿O lo que está enseñando la palabra no refleja lo que hay afuera en el mundo? El hombre no quiere venir a Dios. No creo que necesitemos muchos argumentos, muchas evidencias para reconocer esta verdad. Hermanos, esto es muy evidente. Las personas con gusto allá afuera aceptan una invitación a comer, especialmente si usted invita. ¿Verdad que sí? Hasta postres se piden. Invítenos a una fiesta, hermanos. Y si hay bebida gratis, llena. Ahí van sin falta, no importa los compromisos que tengan. Algún deporte, a entretenernos, o cualquier cosa que les agrade. Pero invítelos a escuchar la palabra de Dios. Invítelos a orar, invítelos a buscar la voluntad de Dios. Pero eso sí, se quejan. Eso sí, están cansados de la vida, están cansados de su matrimonio, están cansados de sus hijos, están cansados de su trabajo. Pero invítelos a orar. Invítelos a encontrar consuelo en la palabra de Dios. Invítelos a escuchar la palabra de Dios. Hágales el llamado a reconciliarse con Dios. Dígale: eres pecador, arrepiéntete, aléjate de tu pecado y reconoce al Señor. Usted va a ver cómo rapidito, hermanos, van de rodillas a someterse a Cristo. No, eso no pasa. No pasó ni siquiera con nosotros. El hombre por naturaleza rechaza a Dios. Pablo escribió en 2 Corintios 5:20, él dijo: somos embajadores en nombre de Cristo. La palabra griega es presbúo, ¿qué significa? Somos representantes en nombre de Cristo. Y luego dice algo muy interesante: no olviden, como si Dios rogase por medio de nosotros. No está diciendo que Dios ruega por medio de nosotros. No distorsionemos ese pasaje. Él está haciendo una metáfora y dice: como si Dios, porque Dios no le ruega a nadie, sino que nuestra actitud al presentar el Evangelio debe de ser tal como si estuviéramos, hermanos, rogando para que esa alma se arrepienta, se convierta, porque sabemos el fin, porque sabemos lo que se viene. Y Pablo dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice: os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Reconciliaos con Dios. Y luego presenta el Evangelio al que no conoció pecado, por nosotros, por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, en Él. Esta es la realidad, hermanos. Proclame el Evangelio como si estuviese rogando, hermanos. Haga todo lo posible, haga tiempo para la gente cuando tiene problemas. Y a pesar de todo,
todo el tiempo, de todo el esfuerzo, de todo el ruego, parece ser que hay una barrera impenetrable en los corazones del pecador que a pesar de todo se rehúsa a arrepentirse. ¡Qué ironía, hermanos! El hombre abre su corazón a todo, al vicio, al alcohol, a las drogas, al amor, a la impureza, al pecado, a todo sin pensar, hermanos. Pero cuando se trata de Dios, ahí sí el hombre tiene una barrera impenetrable, le da la espalda, no quiere. Y todo le ha pagado mal y todo le ha ido mal, pero no quiere venir a Dios. Esa es la naturaleza del hombre, hermanos. Esa es la naturaleza del ser humano. Cuando se trata de decir a la persona, arrepiéntete, confiesa tu pecado, humíllate ante Dios, sométete al Señor. Oh sí, hermanos, existen 1,000,000 de pretextos. Articulamos muchas excusas. Prefieren cualquier otra cosa, no importando lo insignificante que sea, antes que tan solo pensar en someterse a Cristo. Juan capítulo 3, versículo 20, creo que nos explica esta realidad en pocas palabras. ¿Y quién mejor que la Biblia para hablar, no? Yo puedo hablar horas y horas, mejor que diga la Biblia. Dice: porque todo aquel que hace lo malo, ¿quién es el que hace lo malo? El hombre, hermanos. ¿De dónde salen las envidias? ¿De dónde salen los malos pensamientos, las lujurias, las avaricias, los homicidios? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Cristo, del Señor, de su Creador. Es más, el Evangelio de Juan comienza diciendo: sin Él, sin Cristo, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, hermanos. A Él le debemos nuestra sola existencia. ¿Y qué es lo que dice Juan? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece. ¿Sabe que la palabra aborrecer es una palabra muy intensa en la Biblia? Habla de un odio intenso, hermanos. Habla de un odio, hermanos, fuerte, grande, largo, extenso. Aquí dice: todo aquel que hace lo malo, y esto es sin excepción, hermanos, sin excepción. Todo hombre que no está sometido al señorío de Cristo aborrece a Dios. O no importando que digan: no, yo amo a Dios. O no, yo amo al Señor. O no, yo amo. No. Si no se somete a Cristo, le tengo noticias de parte de la Biblia. Todo hombre que no está dispuesto a someterse a Jesucristo y arrepentirse por sus pecados, esta es la realidad, hermanos, aborrece a Dios. Y así estábamos nosotros. Aborrece a Dios. Y vean lo que dice: y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El hombre pecador, hermanos, rechaza, se resiste al llamado general de Dios. Es más, hermanos, esta reacción de rechazar a Dios, de darle la espalda al llamamiento de Dios, es una reacción. Óigame la palabra que voy a utilizar, la he escogido muy cuidadosamente. Es una reacción inevitable. Cuando el hombre rechaza a Dios en su naturaleza, hermanos, esto es una reacción inevitable. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y el hombre por sí mismo no puede hacer otra cosa más que resistirse al llamado general de Dios. Y hermanos, espero que por favor me pueda dar a entender en esta mañana, porque esto tiene implicaciones inmensas en la vida cristiana, en el Evangelio. Esto es importante y fundamental. Que Dios me dé la gracia para dar a explicar este punto tan importante. El hombre por sí mismo, hermanos, lo único que puede hacer inevitablemente es resistirse al llamado de Dios.
es incapaz, está inhabilitado en su naturaleza pecaminosa, no puede, hermanos, no puede responder apropiadamente al llamado de Dios al arrepentirse. Y espero que en esta mañana estén ahí temblando, hermanos. Porque esto es una realidad acerca de nuestra condición, acerca de la condición humana, hermanos, muy seria. El hombre en su depravación está a tal punto, hermanos, que no puede responder apropiadamente al llamado general de Dios. Es más, lo que va a hacer inevitablemente va a ser resistirse, porque está en su naturaleza, hermanos. Es más, ya lo hemos visto aquí en Romanos 8. El mismo apóstol Pablo ya dijo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese no pueden, ¿qué significa? Es imposible, hermanos. No se puede, está inhabilitado, está incapacitado. No importa las más buenas intenciones que pueda tener, no importa tan buena que se mira exteriormente su vida, no, las buenas palabras que puedan decir, el hombre por sí mismo está incapacitado. Y esta, hermanos, es la realidad inescapable del pecado. No pueden, son incapaces. Pero, hermanos, no oigamos esto, no pueden, son incapaces en el sentido de que el hombre está tratando y no puede. Como aquella persona que ha quedado discapacitada y que por un accidente ya está incapacitada de caminar. Esa persona quiere caminar, desea caminar, pero por más que trata, su cuerpo le inhabilita, le imposibilita. No, esa no es la imagen que nos proyecta la Biblia, las Escrituras, acerca de la incapacidad del hombre. No, esa no es la realidad, hermanos. El hombre no está en ese sentido incapacitado. La incapacidad del hombre, hermanos, está sembrada, está basada en el hecho de que el hombre rechaza a Dios. En eso se basa su incapacidad. No es que el hombre quiera arrepentirse y no pueda. No es que el hombre quiera y desee buscar a Dios y no lo encuentre. No es que el hombre, hermanos, desee agradar a Dios y por más que trate, no pueda. No. El hombre no es una víctima, hermanos, en esta realidad. El hombre ha quedado incapacitado, no por accidente. ¿Saben cuál es la realidad, hermanos? El hombre ama su pecado, se deleita en la maldad, se complace en la inmundicia y por consecuencia odia a Dios, y su incapacidad se origina en la realidad de que rechaza a Dios voluntariamente. No somos víctimas, hermanos. La humanidad no es víctima de su incapacidad. Y esto va a ser importante cuando entremos al tema de la predestinación. Porque es importante entender que todos nosotros somos responsables por nuestro pecado. El hombre ama su pecado, prefiere continuar en su pecado y opta por la maldad en lugar a Dios. Cada vez que el hombre rechaza el llamamiento general de Dios de arrepentirse, ¿saben lo que está demostrando ahí? Prefiero mi pecado antes que Dios. O no lo olvide, hermanos, cada vez que alguien le da la espalda al Evangelio. O no lo olvide cada vez que nosotros le dimos la espalda al Evangelio en algún momento. Porque lo que estaba pasando es que estamos optando por nuestro pecado antes que por la gracia gloriosa de nuestro Señor. Esta es la realidad, hermanos. Y el hombre ha intercambiado la gloria del Dios incorruptible. Y por el pecado, hermanos, por su maldad, el solo hecho de pensar en el hombre, de abandonar su pecado. Vean, aquí está, esto es tremendo, hermanos. Para el hombre, el solo hecho de pensar en abandonar su pecado, hermanos, y de someterse a Dios, ese mismo pensamiento les causa desprecio. O no quieren pensar en dejar su pecado. O Dios los libre en su mentalidad de dejar aquello que aman. No, ellos no quieren hacer eso. Ni quieren someterse a la voluntad de Dios, ni al señorío de Cristo.
Y hay algo, hermanos, que en esta mañana, que algunos de los que están aquí, que están escuchando este mensaje, al tan solo hecho de escuchar, arrepiéntete, aléjate de tu pecado, sométete a Dios. Por fuera nos vemos bien, estamos sonriendo algunos, parecemos que estamos bien, pero por dentro están detestando estas mismas palabras y su mente ya está llenándolos de excusas. Porque piensan, hermanos, que al tan solo apartarse de su pecado es algo que no pueden concebir. Están muy cómodos en los brazos del pecado. Están muy confortables en la tibieza de su corazón. Están y viven muy despreocupados, hermanos, en los placeres de la inmundicia. Y el llamado de Dios viene como una luz, hermanos. Una luz que alumbra el lugar oscuro. ¿Recuerdan los hermanos de los miércoles, verdad? Esa antorcha, esa luz que resplandece en las tinieblas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted, después de haber estado en la oscuridad mucho tiempo, alguien prende la luz? ¿Qué hace la luz a los ojos? Lastima, ¿verdad? La ciega. Incomoda, molesta. ¿Por qué? Porque expone su pecado, porque expone su comodidad, porque expone su maldad y no pueden y no quieren venir a la luz, porque aman las tinieblas, porque en las tinieblas, hermanos, nadie puede ver lo que están haciendo, porque ahí están cómodos, porque ahí, hermanos, ellos se sienten bien. Y el llamado general de Dios no solamente, hermanos, puede ser rechazado, no solamente puede ser rechazado, sino que el hombre por sí mismo es incapaz de acudir y responder adecuadamente a este llamado. ¿Y saben cuál es la realidad, hermanos? Que Dios lo sabe. O Dios sabe que el hombre no puede. El Señor sabe que el hombre está esclavizado en el pecado, y muchos en esta mañana dirán: ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué Cristo dice arrepentíos? ¿Por qué mandó a Juan el Bautista? ¿Por qué Dios pide algo que ya sabe que nosotros no podemos hacer? ¿Por qué Dios hace un llamado que sabe que el hombre no acudirá? Y para muchos esto parece muy familiar, porque una y otra vez has escuchado esto mismo, y una y otra vez le has dado la espalda a este mismo mensaje. Y la pregunta es, ¿por qué? Esto parece contraproducente. Esto no tiene sentido, dicen algunos. Se apoyan en la idea de que el hombre tiene la opción de decidir. Es una elección. Tiene el libre albedrío de hacerlo entre escoger el pecado o Dios. Hermanos, el hombre sí tuvo la elección. O sí la tuvo. Sí la tuvo en algún momento. En el primer hombre, como nuestro representante Adán, él era libre de elegir y tenía una opción, hermanos. Y como nuestro representante adecuado de cada uno de nosotros, las elecciones de Adán, hermanos, representan las elecciones que tú y yo hubiéramos hecho en ese mismo instante. ¿Qué fue lo que decidió Adán? Él optó por la desobediencia. Él optó por el pecado. Y su decisión refleja, hermanos, evidentemente la decisión de toda la humanidad. O no hay libre albedrío, hermanos. El albedrío de la humanidad está esclavizado, atado, dominado por el pecado en el hombre. Y necesita, hermanos, la intervención de Dios. Necesita la intervención de Dios para poder ser libre, para poder ser rescatado, para poder responder al llamado de Dios. No puede arrepentirse, no puede apartarse del pecado, no puede someterse a Cristo sin la intervención de Dios, porque hay otro llamado, no general, hermanos, no el que hemos estado hablando. Hay un llamado específico, no general. Jesucristo dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Este es un llamado interno, hermanos, y no solamente externo. Jesús le dijo a los judíos de su tiempo: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hermanos, aquí la Biblia nos empieza a hablar de un llamado eficaz. Un llamado, hermanos, que no puede ser rechazado. Un llamado que triunfa sobre la incapacidad del hombre. Un llamado, hermanos, irresistible. Y este llamado está reservado específicamente, de acuerdo a Romanos 8:29, a los que antes conoció. Y vamos a entrar a estas realidades de la palabra, hermanos, y mi deseo y mi propósito no solamente es que podamos tener un entendimiento bíblico de la salvación, sino que estas verdades, hermanos, nos lleve a, como iglesia, a apreciar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si usted está en Cristo, hermanos, si usted ha sido rescatado, si usted ama al Señor, es porque Dios le ha salvado. Es porque Dios le ha rescatado. Es porque Dios ha derramado su gracia y su misericordia. Y el llamado sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse, aléjense de sus pecados, sométanse a Cristo. Pero yo no estoy aquí, hermanos, para convencerles meramente intelectualmente. No. Vayamos a Mateo, si tengo tiempo, Mateo 22, 1 al 14. Nada más lo vamos a leer porque ya no me va a dar mucho tiempo de explicarlo. Mateo 22, 1 al 14. ¿Lo tenemos? Es lo que dice Mateo aquí. Lo vamos a leer, hermanos. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. No pierdan de vista la palabra rey, ¿eh? En aquellos tiempos, una invitación real, no era una sugerencia. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Qué absurdo, hermanos. Poder estar en la fiesta y disfrutar. No quiero. Ahí se van a la pesadumbre de los negocios, al dolor de la vida, a la angustia de la vida, a labrar. Prefirieron estar labrando y labrando y labrando. Espinas y cardos te producirá, le dijo Dios a Noé. Versículo 6. A Noé, a Adán, disculpen. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué dice, hermanos? Vamos a leerlo todo. ¿Cómo dice, hermano? ¿Y los qué? Oh, el Señor tenga misericordia, hermano. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. ¿Y qué dice? Y quemó su ciudad. ¿Ven lo que pasó aquí? Ellos prefirieron hacer otra cosa y luego acabaron, ¿qué? Muertos. Pero luego el Señor manda su juicio y el versículo 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Vean, la invitación es abierta, ¿verdad? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido
de boda. Que Dios tenga misericordia de aquellos que piensan que se pueden acercar a Dios en sus propios términos. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Mas él qué? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En las próximas semanas, hermanos, entraremos al tema de la elección divina y que el Señor nos dé la gracia para poder entender estas verdades. Amén. Por el momento, hermanos, es claro el llamado de Dios: arrepentirnos. Y quiero acabar con una frase de Carlos Spurgeon que realmente fue de mucha edificación para mi vida. Cuando él se paraba en el púlpito, hermanos, a predicar a miles de personas, él dijo: no vengo a este púlpito esperando que quizás alguien de su propia voluntad se vuelva a Cristo. Mi esperanza está en otra cosa. Espero que mi maestro eche mano de algunos de ellos y diga: eres mío y serás mío. Mi esperanza surge de la gracia gratuita y no de la libertad de la voluntad. El libre albedrío ha llevado a muchas almas al infierno, pero nunca un alma al cielo. Gloria a Dios por su gracia. Amén.